porque no hay que tocarte con guantes. Qué lindo destino turístico que es Ambato, todos invitados. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Durante todos estos días estamos con la presencia de delegaciones que nos están haciendo la convocatoria para ir a visitar estos destinos en el diferente territorio, los diferentes territorios de nuestro país, Artur. Tanto que hacer, Vane, tenemos la inmensa suerte de tener en un territorio pequeño muchísimas opciones y tan distintas, así que recorre el Ecuador, trate de no tener solo un destino, si puede ir a más de uno, mejor todavía, y por supuesto, prefiera visitar primero lo nuestro. 11 de la mañana con 9 minutos, abordamos los temas de educación de interés de la familia ecuatoriana y le invitamos a participar al 3970-813 y 3970-822. Hoy estamos hablando del Encuentro Nacional por la Educación Superior y hemos invitado a Aldo Maíno, subsecretario general de Educación Superior de la CENESID, para hablar de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Antes que nada, ¿de qué se trata este evento y cuál es la intención mayor de hacerlo? Bueno, a ver, el gobierno nacional en un esfuerzo de poder encontrar acuerdos nacionales en todo sentido y en todas las áreas necesarias en el gobierno, educación, que es la que podemos referirnos ahora con exactitud, definitivamente tuvimos una reunión, un gran acuerdo de educación nacional, educación superior particularmente, en donde tuvimos la acogida de varios rectores a nivel nacional, de universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, públicos y privados, tanto públicos como privados, en donde pudimos anunciar algo muy interesante que fue un aumento en los cupos en la educación superior pública particularmente, para este semestre que está arrancando ahora próximamente en el mes de marzo o abril. Ciclocosta vendría a ser. Ciclocosta, correcto. Bueno, es importante decirle a la gente, porque esta ha sido una preocupación histórica, el tema de decir, la educación privada es bastante costosa, la educación superior privada es bastante costosa, entonces sí es una buena alternativa y una excelente alternativa, sobre todo en términos de calidad, la educación superior pública. ¿Cómo han hecho este acercamiento, sobre todo con las universidades, con los centros de educación superior, para que puedan abrir más cupos? Bueno, ha sido un trabajo que lo hemos venido haciendo en los últimos ya 6 o 8 meses en esta nueva administración de CENESID. Las universidades tienen su autonomía, es decir, se rigen internamente por sus normas, obviamente respetando una normativa general, pero por sus normas. Entonces hemos trabajado en conjunto con ellos, ayudándolos un poco a manejar cierta información para que puedan de alguna manera aumentar sus cupos, mejorar sus presupuestos eficientemente, pero dentro de su autonomía, muchas gracias, dentro de su autonomía ellos pueden hacerlo. Entonces, gracias a Dios lo hemos conseguido, hemos tenido un gran apoyo de las universidades públicas en ese sentido y hemos logrado, como le digo, hemos logrado aumentar el 23% de cupos para este régimen costa en este caso. El número global, 106.154 cupos para este régimen costa. 106.154 cupos, así es, tuvimos 86.000 cupos el año pasado. Básicamente son cupos que se han logrado aumentar de dos maneras. La primera fuente son los cupos presenciales, que se han logrado incrementar en algunos lugares, regiones, ciudades y universidades específicamente, que han podido aumentarlo y agradecemos públicamente a los rectores y a todos los equipos que nos han ayudado en ese sentido. Y cupos en línea, por ejemplo, universidades que han apostado por la educación en línea, que estamos innovando un poco en el Ecuador en este sentido, porque es algo que está muy conocido a nivel mundial, pero realmente nosotros estamos muy rezagados en esto. Y enhorabuena, hay 5 universidades públicas grandes que están manejando esto de aquí, que están apostándole mucho, que han invertido muchos recursos para esto y que creemos que va a tener muchísimos muy buenos resultados. ¿Qué ha pasado con el tema de los exámenes de ingreso? Es decir, esto limita de alguna manera el ingreso a las universidades. Se estima que quienes no pasan el primero, bueno, podrían estudiar para pasar en una segunda oportunidad. ¿Qué se estima hacer con esto? Porque de alguna manera, claro, termina limitando quizás la posibilidad de estudios de algunas personas. A ver, partamos primero del concepto de un examen, ¿no? Es decir, si tenemos nosotros una demanda alta de estudiantes que quieren acceder a educación superior y tenemos obviamente cupos relativamente limitados a esa demanda, tenemos que encontrar un método, un mecanismo apropiado para poder asignar de una manera justa y equitativa esos cupos, ¿verdad? Entonces, el concepto de un examen o de una prueba de admisión es necesaria y es un requisito. Quien dice lo contrario realmente no está entendiendo la realidad nacional, ¿no? Ni el sentir pasa en todas partes del planeta. Pasa Hay que dar ese examen en siempre. todos lados del mundo, en países muy desarrollados, que funciona aún más serio todavía y con mayor dificultad.
Entonces nosotros tenemos que tener una prueba de admisión que es necesaria para poder administrar el número de espacios que tenemos en la universidad pública. Ahora, este examen no es necesariamente, y otro punto importante, este examen no es un examen que se aprueba o se desaprueba. Yeah. Es un examen que le da un puntaje. Entonces, dependiendo de las postulaciones del grupo de estudiantes, de aspirantes a educación superior a nivel nacional, estos puntajes son los que te permiten, de una u otra manera, acceder a una carrera específica o no. Le pongo un ejemplo. Y esto es real, para una universidad específica hay 200 cupos en medicina y hay 12.000 aspirantes. Esas son Es cifras muchísimo. Es real, reales. es real. Increíble. Es real. Es muchísimo, pero es también porque la gente sigue pensando que medicina es la máxima carrera o la máxima aspiración de toda persona, tener un médico en casa. Pero hay otras carreras, hay otras posibilidades, hay Sí. otras facultades y me parece a mí que desde la CENESID o desde la educación media también deberíamos hacer un esfuerzo por decirles a nuestros jóvenes cuál es la oferta educativa que hay en nuestro país y que ellos empiecen a interesarse por estas otras materias que hay a disposición. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que estamos mutando ya, venimos de carreras tradicionales y eso es algo relativamente normal. Y esto no es cuestión de coartarle la libertad a ningún estudiante o aspirante a la educación superior. Cada uno debe estudiar lo que realmente quiere estudiar. Eso es un mito que hay que sobrellevar. Aquí el que quiere estudiar algo que es realmente su vocación, pues que lo haga, está bien. Pero que lo haga también sabiendo la problemática que existe, ¿no? Es decir, y el de tema esos de 200... aptitudes. ¿Perdón? Las aptitudes. Yo digo, habrá gente que quiere estudiar medicina, pero no tiene aptitud. Habrá gente que quiere estudiar física cuántica, pero no tiene aptitud. Sí, Entonces, digamos, en algunos casos, y efectivamente pueden haber otras áreas dentro de la salud, por ejemplo, que pueden ser unas buenas opciones para esos estudiantes. Sin embargo, el estudiante que realmente quiere eso de ahí, pues bueno, no es la única opción, puede volver a rendir el examen, puede volver a aplicar a la educación superior y puede eventualmente conseguir un espacio, claro que sí. Subsecretario, respecto a la asignación o la distribución de estos cupos, las universidades, me parece que en el semestre pasado la ESPE tenía también su examen particular para ingresar. ¿Cómo es esta coordinación entre CENESID y las universidades públicas para que es una sola forma, una modalidad de ingreso? Hay 2 filtros para entrar, sobre todo para la gente que en este momento Claro. está buscando dónde estudiar. Sí, efectivamente. Hay algunas universidades que dentro de su autonomía, que hablábamos hace un momento, pueden elegir distintos mecanismos de admisión a la universidad. Hay casos de universidades, por ejemplo, siempre todo pasa a través de este gran grupo de estudiantes de la prueba de admisión, en donde se asigna a cada universidad. Sin embargo, una vez que la universidad recibe a los aspirantes, puede tener un mecanismo de admisión interna dentro de este gran grupo de estudiantes. Por ejemplo, hay universidades que crean un curso de nivelación específico previo al primer semestre. Entonces tú vas primero al curso de nivelación y luego los que aprueban el curso de nivelación van al primer semestre. Claro. Los que no aprueban el curso de nivelación no necesariamente pueden pasar al primer semestre, habiéndole entregado CENESID un espacio para ese curso de nivelación en esa universidad. Hay otras universidades que hacen exámenes de admisión previo, por ejemplo, ahora en la costa, en el mes de diciembre, hubieron ciertas universidades, en caso de la ESPOL, por ejemplo, la Escuela Politécnica de Litoral, en donde hace un examen de admisión en directo, en donde algunos estudiantes pueden acceder de manera directa a la universidad, si sacan o aprueban la prueba que toman directamente ellos. Hay algunos mecanismos, todos transparentes, que eso es lo importante. Aquí el mecanismo no necesariamente es perfecto ni hay uno solo que vale. Creo que son varios mecanismos. Lo importante de todo esto es que el mecanismo sea el más transparente y equitativo posible. Esa es una preocupación para nosotros vital. Más o menos, ¿cómo les podemos decir a las personas que nos están viendo qué trámites deben hacer o qué proceso deben transcurrir para poder empezar a estudiar a distancia, por ejemplo? ¿A dónde deben apuntar? ¿Cómo deben hacer el trámite? ¿Es el mismo examen para todos? ¿Cómo funciona esto? Sí, básicamente es el mismo examen. La diferencia es que al momento de postular, uno recibe la calificación del examen o el número de aciertos más que la calificación como tal, y uno al momento de postular en la base, en el sistema que maneja CENESID, al momento de postular uno tiene 5 opciones para postular. Entonces tú puedes postular como primera opción, que hace poco conocí a una chica que postuló justamente en la ESPE en línea una carrera de licenciatura en
lenguaje intercultural, si no me equivoco, en la carrera. Muy interesante, primera opción de carrera de la chica. ¿Y qué pasó? Salió elegida, estudia la carrera que ella quiere, estudia a distancia, puede realizar muchas actividades que quiere hacer en el tiempo que puede hacerlo, que no pierde desplazándose de una ciudad a otra, está con su familia, puede seguir viviendo en su casa, hay un ahorro también familiar. Es un conjunto de cosas que van más allá y te profesionalizas, que es lo importante. El título terminará valiendo lo mismo. El título, momento de presentarlo. Claro, el título es un título de tercer nivel inscrito en la base de Cenecit, es decir, un título que tiene igual validez. Le recordamos a la gente que puede también plantear sus preguntas e inquietudes al 3970-813 y al 3970-822. En este Encuentro Nacional por la Educación Superior, en el que entiendo que también han retomado pues criterios incluso de estudiantes universitarios, se han visto también otro tipo de necesidades. La educación técnica, por ejemplo, para solucionar algunas falencias que tenemos como país, sobre todo en sectores productivos. Entiendo que hay una fuerte inversión que va a realizar el Gobierno Nacional para construir más institutos que den posibilidad de más cupos en este tipo de áreas. Definitivamente, uno de los mecanismos para poder ampliar los cupos de la educación en línea que veníamos hablando y el siguiente mecanismo muy real, directo, que tiene un impacto enorme en la producción del país es la educación técnica y tecnológica. Estamos invirtiendo como gobierno, destinando de hecho, con créditos del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversión, 135 millones de dólares se van a invertir este año para construir realmente un total de 13 institutos técnicos y tecnológicos a nivel nacional. Íconos para poder replicarlos el día de mañana y ojalá se pueda en muchos otros lugares del país, en donde van a albergar entre 200 a 2.000 estudiantes, dependiendo del tipo de instituto, con carreras más cortas, de rápida inserción laboral, articulados con el sector productivo, que es lo que conversábamos ahora, ¿no? Se han creado unas juntas consultivas productivas con sectores productivos en cada una de estas zonas territoriales directamente para poder articular carreras y demás. Entonces creo yo que definitivamente esto es un progreso y esto va a permitir que se aumenten los cupos, no solamente por aumentar, sino con un buen fundamento de estudiantes que van a entrar, van seguramente a graduarse con mayor eficiencia terminal que cuando uno estudia cualquier otra cosa que de repente no está tan contento y van a poder ingresar al mercado laboral lo antes posible. Entonces creo yo que cumpliríamos casi de manera completa con el deseo de la educación superior, eso sería lo perfecto, ¿no? Eso es el ideal. Para ir concluyendo la entrevista, le pedimos precisamente ese mensaje, esas conclusiones y quizás esa recomendación a quienes están buscando en este momento una alternativa para poder estudiar. Bueno, como recomendación, primero que nada, yo lo que pido paciencia y tranquilidad a los chicos, a los jóvenes. Cuando oigo que se ponen nerviosos por la prueba, yo no he rendido nunca ninguna prueba en la que no me haya puesto nervioso. Creo que ponerse nervioso es parte normal de hasta un proceso de aprendizaje y de transición emocional. Hay que rendirlo calmado, hay que entender las realidades que uno tiene, analizar las distintas opciones de postulación que existen, las probabilidades que tengo, jugar también con las opciones que tengo, hacerlo de una manera inteligente. Y por supuesto, si en la primera opción no sale lo que uno realmente quiere y eso es lo que efectivamente uno está buscando, pues les recuerdo que tienen siempre, dentro de la libertad que tiene cada estudiante de aceptar un cupo, tienen siempre la posibilidad de volver a aplicar y de poder buscar el cupo en el que realmente se sientan cómodos.